Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de estar con la escritora asturiana, Ana Vega. Nacida en Oviedo en 1977, ha participado en la antología de joven poesía asturiana La Palabra Compartida, Oviedo, 1997, en el proyecto Poesía en Caja de Eider Goñi Uribe Echeverría para la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, en los libros colectivos Ladran los Perros 2007, el libro homenaje al pintor Carlos Álvarez Cabrero Lecturas de un Mundo Dibujado, el libro A quien conmigo va, Poesía en Valdedios, 2007, Palabras con Ángel editado por la Asociación de Escritores de Asturias, el cuaderno de grabados Mitología Asturiana elaborado por Fermín Santos y Carlos Álvarez Cabrero en 2009, el estudio realizado por el escritor Carlos Diez. Ardavín Trabanco Poetas Asturianos para el siglo XXI en 2009, la antología La Manera de Recogerse el Pelo coordinada por David González y publicada en 2010, la antología Poesía en los Bares y la antología de Poesía Erótica Pervertidos, en 2012. Libros publicados, El Cuaderno Griego, 2008. Breve Testimonio de una Mirada, 2009. Realidad Paralela y la Edad de los Lagartos, 2011. Yanquihue y Herrumbre, 2012. Al Seito del Tambor, 2013. Ha colaborado en diversas revistas literarias, como la ya desaparecida Pretexto, Fábula, Luz de Gas, Transversales, Magenta, Perú, Clarín y otros medios como el diario La Nueva España y Oviedo Diario. Mi nombre es Ana Vega, voy a leer un poema del libro Origen. Dice así: la palabra, ancla, faro, pureza extrema, cartografía del abismo, por recorrer, búsqueda y anhelo, lugar certero al que dirigir la diana, deseo inalcanzable, que nos recuerda el valor que hemos perdido, coraje de mirada y también temblor, último vestigio de humildad. Mi nombre es Ana Vega y voy a leer un poema del libro Herencia, cuyo título es Arde. Precaución, arde. Esta mujer que escribe arde, su piel quema, y aún es peor en el caso de su pensamiento. Ese carácter encendido le provoca una mala aceptación del mundo. Y es por eso por lo que ustedes deben alejarse de ella. Arde esta piel y esta palabra, y esta conciencia que tan solo encuentra justicia en cierto equilibrio entre palabra, obra y hecho. Tengan precaución entonces y cierto cuidado, pues toda llama tiende a extenderse, y es fácil entonces que esta voz les alcance y tal vez hiera, en esta quema necesaria, en este incendio que busca provocar la palabra escrita. ¿Cómo comprender el mundo entonces, si no es a través de este avanzar entre las llamas y que afecte cada luz, cada sombra, cada actitud y comportamiento? Que observa si has de traducir a este reino de silencio roto por la palabra. ¿Cómo enfrentarse entonces al mundo de otro modo, más allá de una traducción dolorosa y exacta de este? Tengan cuidado entonces, insisto, esta mujer arde, quema, arrasa y destruye todo cuanto su palabra o roce alcanza, y esa es su intención primera al escribir. Conciencia en llamas que ha de quemar y alcanzar al otro, precaución, pues arde, ese frío absoluto de sus manos así lo atestigua. Si me rescatas del frío, prometo abandonar el invierno para siempre. Te miro y te veo igual a mí. Mismos ojos, mismas manos, mismo entusiasmo al sonreír. ¿Dónde radica la diferencia entonces que dicen existe entre dos cuerpos, 1000 cuerpos,
millones de cuerpos, si finalmente ni tu color, origen o idioma me conducen hacia ti con tanta precisión como lo hace tu sonrisa. Ambos iguales, por tanto, sin fronteras, a la hora de caminar juntos en un mismo mundo, un mismo sueño. El amor es una extensión ilimitada, sin nombre ni etiqueta alguna. Te miro y te veo igual a mí. Mismos ojos, mismas manos, mismo entusiasmo de sonreír. El amor es una extensión ilimitada, sin nombre ni etiqueta alguna. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Hola Ana, buenos días. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Dónde naciste? ¿Estudiaste y resides actualmente? ¿Cómo te definirías? ¿Algún hobby además de la escritura? Bueno, yo nací en Oviedo, en Asturias. Estudié también aquí en Oviedo y resido actualmente en Oviedo. ¿Cómo me definiría? Pues me gusta mucho el hablar del código samurái en cuanto a principios y valores, la honestidad, la lealtad, el respeto. Para mí es fundamental no tener ese
árbol de valores, de cimientos que te pueden sostener en cualquier golpe de viento, ¿no? O en cualquier, digamos, movimiento inesperado de la vida, ¿no? Yo creo que es lo que te sujeta a tierra en un momento determinado y hace que no te vayas al suelo, ¿no? Que no te muevan al piso demasiado. Yo creo que los valores y principios nos definen, a mí y a todo el mundo, ¿no? Y es algo que no cambia. Pues evidentemente la vida, las experiencias, lo vivido te va cambiando, pero lo fundamental, la esencia, permanece, no es algo invariable. Para mí la mayor virtud es la bondad y no sé, cada vez que me preguntan lo de cómo te definirías, ¿no? Pues simplemente un ser humano que pretende humildemente ser un mejor ser humano, poco más. ¿Algún hobby además de la escritura? Pues evidentemente me gusta muchísimo leer. La lectura vino antes de la escritura, no, bueno, suele ser el paso previo, ¿no? Lo habitual. Me gusta mucho leer, me gusta el cine, me gusta el arte también, la pintura, la escultura. Tengo algunos pintores que me gustan especialmente, como Antonio Suárez, asturiano también. Me gusta muchísimo la fotografía. Para mí la fotografía es un mundo apasionante. Me encanta la obra de Alberto García Alice, que además es una persona no solo cuyo trabajo admiro, ¿no? Y su trayectoria, sino también que quiero como amigo, ¿no? Un amigo fantástico, fabuloso y para mí un caballero, todo un caballero, ¿no? Admirable en su trayectoria artística y admirable en su trayectoria personal. Para mí una persona fundamental. Me gustan mucho los gatos, me gustan mucho los animales. Creo que los animales todavía conservan esa especie de conexión con la naturaleza, con la tierra que nosotros hemos perdido y me parece muy importante tenerlos cerca, ¿no? Tenerlos al lado. Y hay un montón de asociaciones que están haciendo un trabajo fantástico. Como Reinfeldt, con el trabajo que está haciendo con los primates en Madrid, que además se puede colaborar como socio, puedes apadrinar un primate, bueno, es una labor maravillosa. O tantísimas asociaciones, ¿no? Yo le tengo especialmente cariño a Reinfeldt, a Daga, que trabaja aquí en Asturias con gatos, y a Galgos de León, que es una asociación fantástica. Los animales tienen mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender de los animales, de su comportamiento, de su honestidad, de su manera de estar en el mundo, de su capacidad de amar sin pedir nada. Es muy bonito haber compartido tu vida bueno, dicen mascota, para mí son compañeros de vida. Y más hobbies, pues que ahora mismo me dé cuenta, no. Sí que tengo una gran curiosidad por muchas cosas. Me interesa mucho la naturaleza también, el bosque, las plantas, la fitoterapia. No sé, mis lecturas van desde ensayos, biografías, ciencia, muchas disciplinas, muchos registros, ¿no? Relato, poesía. Digamos que soy una persona altamente curiosa. Podría definirme como una buscadora, básicamente. Como lectora, ¿qué tipo de lectura prefieres? Como lectura, ¿qué tipo de lectura prefiero? Prefiero la poesía. Si tuviera que quedarme con algún tipo de lectura, evidentemente elegiría la poesía, ¿no? Es mi género, digamos, mi corteza, ¿no? Mi corteza fundamental es la poesía. Pero disfruto mucho del ensayo. Es un género literario que me resulta apasionante por lo que aprendes, por lo que puedes aplicar a tu vida y el relato breve. El relato breve me parece fundamental, ¿no? Para cómo alguien puede construir una historia en algo tan breve, en apenas 3, 4 frases, ¿no? Pienso en Raymond Carver, me parece apasionante. Y el relato largo también, ¿no?
Soy muy fan de Flannery O'Connor, por ejemplo. Sus relatos me parecen absolutamente apasionantes y una de mis escritoras favoritas es y será siempre Margarita. ¿Desde cuándo escribes? ¿En qué momento decidiste publicar? ¿Por qué? Escribo desde muy niña. Siempre cuento la misma anécdota, que es que de pequeña, todavía en casa, la familia guarda los libros que yo escribía, que cosía, pegaba, donde contaba las anécdotas familiares, o incluso hacía periódicos, ¿no? Con todas las secciones, con la sección de horóscopo, actualidad, jeroglíficos, sopa de letras, noticias variadas, todo, ¿no? Me encantaba hacer mis propios libros, construir mis propios libros. Así que empecé, no podría decir a qué edad empecé a escribir. Yo creo que llevo escribiendo toda la vida. Lo curioso sí que es que cuando era más niña compaginaba la escritura con el dibujo. Yo creo que fue antes el dibujo que la escritura, ¿no? Incluso gané varios premios por mis dibujos de niña, ¿no? Dibujar me apasionaba, me parece algo completamente libre y liberador, ¿no? Y maravilloso. Decidí publicar, bueno, tampoco es que decidí publicar. Yo cuando tenía unos 19 años sufrí una agorafobia severa, un trastorno de agorafobia severo, que duró bastantes años, que me impedía realizar una vida normal. No podía salir de casa, no podía acercarme a la ventana, bueno, perdí mucho peso, todavía tengo secuelas físicas y psicológicas, evidentemente. Fueron años en los que tuve que aprender a caminar, a hablar, porque tenía trastornos de lenguaje, a comer, a beber. Y aunque ya había escrito antes, sobre todo en la adolescencia, fue cuando surgió mi primer libro, El cuaderno griego, que surge a través de un amigo mío que va a Grecia, me trae un cuaderno en blanco de Grecia y yo empiezo a hacer mis anotaciones sobre lo que estaba viviendo, sobre el dolor, sobre la soledad, y por eso se llama El cuaderno griego, ¿no? Que en principio era como un ensayo muy largo de unas 300 páginas, luego se recortó, se añadieron algunos relatos que tenía escritos y la editorial Universos me propuso publicarlo y así comenzó, digamos, mi trayectoria profesional como escritora, ¿no? Pero sin mucho pensamiento de publicar o de decidir publicar, sino como una especie de, bueno, fueron surgiendo los pasos naturales. Pero si echo la vista atrás, sí que recuerdo tener en mente eso de publicar un libro como algo inalcanzable, ¿no? Ahora que, no sé, yo creo que voy por el libro número 16 o 17, lo pienso y me parece como, wow, ¿no? Eh, qué maravilla poder publicar un libro y qué bendición, ¿no? Ese fue mi primer libro, el cuaderno. ¿Cómo te definirías a ti misma? ¿Como poeta, narradora, contadora de historias? Prefiero definirme como escritora a definirme como poeta o narradora o contadora de historias. En mi caso, porque he desarrollado tanto relato como poesía, como ensayo, novela o distintos géneros, ¿no? También por dignificar el oficio de quien escribe, de escritor, escritora. Yo creo que es necesario tener en cuenta que escribir es un oficio, ¿no? Como puede ser cualquier otro. Cuando leemos un libro tenemos que ser muy conscientes de que hay una persona detrás de ese libro que ha pasado un tiempo escribiendo, documentándose, etcétera, ¿no? Igual que antes en las revistas, pues se enviaban por entregas los trabajos de las personas que escribían a las revistas, periódicos, etcétera, y se cobraba por ese trabajo, ¿no? Perdón. Entonces yo creo que es importante reivindicar escribir como oficio y hablar de escritores y escritoras, más allá de que luego tú te dediques a la poesía, al relato o distintos registros. ¿Cómo encuentras la inspiración para escribir? Creo que la inspiración para escribir es común en cualquier escritor o escritora, es decir, es parte tanto de lo que has vivido, no solo en carne propia, ¿no? Sino lo que has observado a tu alrededor, lo que has reflexionado. Siempre hay algo de ti en cada cosa que escribes en ese sentido, porque es algo
que aunque no lo hayas vivido en carne propia, sí lo has vivido en tu pensamiento, ¿no? Lo has reflexionado, lo has pensado, lo has digerido, lo has masticado. Yo creo que las personas que escriben y que escribimos somos personas especialmente observadoras de la realidad y tenemos esa capacidad de vuelta de tuerca, ¿no? De la realidad o de contar aquello que decía Margarit Duras, de contar una historia. Escribir es contar una historia que ocurre por su ausencia, ¿no? Contamos quizá esa historia que está ocurriendo en otra parte del mundo, contamos aquella cosa con la que una persona que no conocemos en un momento dado cuando abre nuestro libro se encuentra en eso que acabamos de escribir, ¿no? Y se reconoce en ello. Es esta la clave del hallazgo poético, del hallazgo de encontrar una verdad que aunque sea ficción, quien escribe ha logrado transformarlo en verdad en el libro, ¿no? Para que alguien se sienta identificado con esa verdad, ¿no? Que siempre ayuda, calma, bueno, puede ser útil en muchos sentidos, ¿no? Y por supuesto te hace disfrutar y te hace viajar a través de los libros. Así que la inspiración para escribir en mi caso es la propia vida y evidentemente todo lo demás. También ejerces la labor de crítica literaria para diversos medios. Cuéntanos cómo de complicada puede llegar a ser esta labor. En este momento ya no trabajo como crítica literaria, sí que he ejercido la crítica literaria creo que unos 10, 15 años, no recuerdo bien, en distintos medios. Y es complicada porque yo creo que la crítica la puedes tomar desde distintos enfoques, ¿no? Como puedes coger un libro, ver lo bueno, lo malo que tiene, pero siempre será pues algo bastante subjetivo, ¿no? En mi caso siempre me he acercado a la crítica literaria como alguien que encuentra un tesoro, que encuentra un hallazgo, ¿no? Siempre me he preguntado ante el libro sobre el que iba a hablar, ¿este libro es necesario? ¿Por qué? Porque es necesario que este libro sea publicado, sea conocido, llegue a otras personas, ¿no? Esa pregunta me ha ayudado mucho, ¿no? Y a mí también me ha ayudado como lectora y me ha ayudado como escritora a preguntar, ¿este libro es necesario? ¿Por qué? ¿Para qué? Ese hilo argumental te sirve, ¿no? En mi caso, la crítica literaria es buscar el hallazgo tanto de lo que se cuenta, del libro que surge, por qué surge, como del hallazgo en cómo el escritor o la escritora ha logrado trasladar al folio en blanco esa frase, ese verso que a ti te maravilla, ¿no? Que dices, pero ¿qué es esto? Es como una epifanía, ¿no? Una revelación. Esa me parece la clave de la crítica literaria y la maravilla de la crítica literaria. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho y ya no tenemos la misma crítica que teníamos antes, ¿no? Ahora es una crítica distinta, más mediática, ya no funciona igual, digamos que está, pues lo que decía antes, ¿no? Demasiado mediatizada y demasiado, pues, bueno, ya no nos podemos fiar tanto de ella, ¿no? De una manera tan sincera o inocente porque hay detrás otra serie de intereses que tienen más que ver con intereses de cuestiones de capital que con cuestiones de talento, de hallazgo, de originalidad o de valía, ¿no? Pero eso nos lo encontramos en el tema literario como en cualquier otro aspecto de la vida hoy en día, ¿no? La cuestión del mercado, cómo ha afectado el mercado a nuestras vidas, ¿no? A nuestra propia existencia, ¿no? Y a nuestro propio pensamiento. ¿Hay algún libro que te haya marcado a lo largo de tu trayectoria? Existen varios libros que me han marcado a lo largo de mi trayectoria, tanto como escritora como lectora, ¿no? Yo pondría primero El amante de Margarit Duras porque fue el primer libro que me encontré a una edad muy temprana y me maravilló, porque no dije, ¿qué es esto, no? Luego Margarit Duras me ha seguido descubriendo la desnudez de la palabra, ¿no? Y cómo encontrar esa desnudez, cómo buscarla casi de manera obsesiva, cómo trasladar al folio en blanco exactamente lo que pasa por tu mente, ¿no? Porque desde lo que se te ocurre a lo que llega al folio, hay una serie de procesos que es muy difícil que no se vicie, ¿no? En ese proceso. La escritura y lo que ya llega al folio no tenga nada que ver con lo que tú has pensado en un principio, ¿no? Entonces, para mí El amante fue una lectura que totalmente cambió mi vida y mi perspectiva. Un libro para mí fundamental es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que no dejaré de recomendar nunca, porque me parece
es una lección en todos los sentidos, ¿no? Como en el peor momento de una vida, de una situación, ¿no? En un campo de concentración puede salir la mayor bondad y la mayor vileza, ¿no? Hay otros libros que me han gustado mucho, otros, no tanto libros, sino autores, ¿no? Los relatos de Raymond Carver me siguen sorprendiendo como la primera vez que los leí. Cómo puede contar una historia de una manera tan directa que te alcance tanto, ¿no? Que te transforme tanto, que te hiera incluso, que te duela. El libro también de los libros de Flannery O'Connor, los cuentos completos son maravillosos todos, ¿no? Destacaría Un hombre bueno es difícil de encontrar, es magistral su construcción. Me gusta mucho Cortázar. El perseguidor es algo que me fascina, cómo ha logrado transmitir ese ritmo, ¿no? Rayuela, cómo es un libro que es un juego, cómo crea su propio lenguaje. Hay tantísimos libros que marcan en tu vida un antes y un después. Recuerdo Italo Calvino con Las ciudades invisibles. Sería imposible quedarse con uno, con dos, con tres, porque cada libro supone un momento en tu vida, un descubrimiento, un hallazgo, algo que te ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Son como una especie de pequeños faros que va colocando el destino en tu vida para que los descubras, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un pequeño artículo de Germán Gess sobre la obstinación como una virtud, ¿no? Cuando te empeñas en algo. Pues para mí eso ha sido fundamental también, ¿no? A la hora de vivir y de escribir también. ¿Quién o quiénes son tus referentes literarios? Ya he citado antes algunos de mis referentes literarios, que son muchos. Como he dicho antes, Marguerite Duras sería clave, Flannery O'Connor, Sylvia Plath también, Sharon Olds. Fernando de Herrera me gusta muchísimo, me gusta mucho Luis Cernuda. Unamuno me parece fundamental, completamente fundamental, y además es un autor al que vuelvo, ¿no? Cortázar sigue siendo alguien especial, ¿no? Como una especie, perdón, de viejo amigo que siempre tienes ahí a tu lado. Referentes literarios que sigues descubriendo, porque sigues encontrando libros que en un momento de tu vida comenzaste y, bueno, pues no era el momento y luego sí, ¿no? El Quijote me parece una obra maestra, yo recuerdo haberlo disfrutado un montón. Recuerdo, por ejemplo, el deslumbramiento de mi encuentro con Kafka, ¿no? Kafka es otro de los autores que a mí me fascinan. No sé, pienso ahora en mi biblioteca y no sabría decir, ¿no? Referentes prácticamente todos en un sentido o en otro, porque han llenado tu vida de reflexiones necesarias, interesantes, que te han conducido a escribir de otra manera y a pensar de otra manera. ¿Cuál es tu rutina a la hora de ponerte a escribir? Mi rutina a la hora de ponerme a escribir tampoco es que haya una rutina especial. Antes escribía a mano, ahora lo he ido perdiendo, aunque guardo muchos de mis cuadernos escritos a mano. Ahora sí que puedo tomar alguna nota antes de que se me olvide, pero yo misma mando notas al ordenador porque evidentemente es más fácil ya luego, ¿no? Maquetarlo, pasarlo a otros documentos que quieres tenerlo, guardarlo, bueno, tenerlo más ordenado, ¿no? Sí que me gusta, yo soy una persona que me gusta tener todos los libros, lo que voy escribiendo, los libros futuros, los manuscritos presentes, pasados, etcétera, bien ordenados. No existe, digamos, una rutina exacta a la hora de ponerme a escribir. Hay un momento en la película Las Horas en que Nicole Kidman, en el papel de Virginia Woolf, está como muy callada y dice la señora Dalloway, dice, está hablando, ¿no? Con ella misma, con ese personaje. Bueno, pues yo es algo con lo que me identifico, ¿no? En un momento dado tú estás pues en una situación y de repente hay una voz que te dicta, ¿no? Y no sabes por qué te está dictando ese libro o eso, o ese poema, pero tú tienes que escribirlo. En mi caso, la escritura es así, viene de una manera un poco mágica, viene como una especie de dictado o voz que no sabemos muy bien de dónde viene
o, o que quiere decirnos, pero tiene claro que quiere ser escrita, ¿no? Yo simplemente obedezco a esa voz e intento ser lo más honesta con ella y transcribir lo mejor posible lo que esa voz me dice. Y siempre ha sido así, siempre ha venido el libro a mí, el libro que ha necesitado ser escrito y ha sido escrito, sí. Durante el confinamiento del estado de alarma hubo casos de autores que no pudieron centrarse para sentarse a escribir o leer. ¿Te sucedió algo similar? Es muy interesante esta pregunta que hacéis sobre el confinamiento del estado de alarma, porque sí que es verdad que hubo, por un lado, autores, autoras que no pudieron centrarse a sentarse a escribir o a leer, y otra gente justamente hizo todo lo contrario, ¿no? Escribió, leyó. Yo creo que nunca hubo tanto material en redes sociales de gente haciendo entrevistas, leyendo poemas, etcétera. En mi caso, yo vengo de un periodo largo de sequía, que me suele ocurrir. Lo mío va como por rachas. Hay rachas que escribo más, otras menos. Em, Como decía antes, yo escribo un poco al dictado de esa voz interior, entonces no siempre necesito estar escribiendo físicamente, aunque sí que digo, siempre digo que tú estás escribiendo mentalmente, ¿no? No dejas de escribir porque estás escribiendo mentalmente. Siempre hay algo que estás escribiendo para el futuro. En mi caso llevo ya con unos años ya largos de sequía en cuanto a escritura, digamos, creativa. Sí que he escrito encargos, trabajos, artículos, críticas, reseñas, etcétera, que tenías que hacer, pero hasta este verano, justamente en el mes de agosto, que me he puesto a escribir los 2 libros nuevos en los que estoy trabajando, pues hacía ya bastante tiempo que no escribía, ¿no? Por lo tanto, en mi caso el confinamiento, pues no escribí demasiado, pero también porque coincidía con esa etapa de sequía en la que, bueno, yo no sentía la necesidad de escribir. Sí que leí mucho, pero bueno, porque he leído en todo momento, ¿no? Para mí leer es como respirar, es algo muy, muy necesario. ¿Piensas por el contrario que la pandemia pudo ayudar a que la gente leyera más? Yo misma me he preguntado si la pandemia pudo ayudar a que la gente leyera más, pero lo que me he encontrado después de la pandemia es que la gente no ha leído más especialmente, o por lo menos lo que me he encontrado con una sorpresa no demasiado grata es que la gente no, hay mucha gente que no quiere leer, o incluso gente que no quiere leer y quiere escribir, lo cual me sigue sorprendiendo porque hasta donde yo, vamos, por los ambientes por los que yo me he relacionado, ¿no? Con otros escritores, otras escritoras y por mí misma, la lectura y la escritura han ido de la mano siempre. Entonces me llama la atención mucho eso. Por tanto, no sé si la pandemia ayudó a que la gente leyera más, menos o leyera peor. Digo leer peor porque estamos en una especie de momento crucial en el que se publican muchos libros, pero pero no se atiende tanto al valor como al mercado. Lo decía en otro momento de la entrevista. Y eso sí que me preocupa, ¿no? Porque es como que parece que hemos avanzado, hay muchos avances científicos, etcétera, pero parece como que el pensamiento se detuvo en algún momento, ¿no? Nos faltan referentes, se han muerto muchos referentes culturales, musicales, ¿no? Pienso en Bowie, no sé, pienso en tanta gente que se nos ha ido. Y de repente es como que nos hemos quedado huérfanos, ¿no? De esos referentes. Pienso en programas que había antes como La Clave, pienso en Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? En figuras tan importantes, tan importantes. Punset, por ejemplo, ¿no? En su programa. Fundamentales. Y ahora faltan. Y eso, la verdad, a mí me produce miedo. Me produce miedo. Porque el pensamiento es necesario y el pensamiento crítico es aún más necesario. Y si nos faltan esos referentes que aviven un poco la llama del pensamiento, de pensarnos, de dudar, de un artículo muy bueno de mi querida amiga Inés Illán Calderón, de lo importante es no dejarse engañar, ¿no? Pues si no tenemos ese pensamiento crítico es muy fácil que nos engañen, ¿no?
Entonces, para las nuevas generaciones va a ser difícil establecer un criterio de realidad real, porque van a estar muy confusos, ¿no? Hay mucha información, pero si no tienes contexto, si no sabes manejar las referencias históricas, si no tienes una educación más amplia, más humanista, con en distintos sentidos, ¿no? No solo en uno, esto de la especialización no va a ser bueno y no nos va a conducir a personas realmente formadas, sino más bien con muchos estímulos, pero con muy poca información real y con muy pocas capacidades para pensar por sí mismos. ¿Qué futuro próximo le auguras al sector cultural, especialmente al del libro? El futuro del sector cultural, pues no sabría responder bien a qué futuro le auguro, especialmente al del libro. Como he dicho, se publica más que nunca. Hay más facilidad para publicar, hay más. Yo creo que antes no existía, ¿no? Esa facilidad para publicar, para autopublicar, para autoeditar, para coeditar. Sin embargo, algo ha cambiado y a mí no me gusta ese cambio, ¿no? Em, Puede ser que haya más cantidad, pero no sé si hay más calidad. Y puede ser que haya más cantidad, pero ¿de qué tipo? Porque yo creo que es una especie de discurso oficial. No hay nada, o hay poco, no hay nada, no, hay poco arriesgado. Entonces el sector cultural no sé muy bien qué deriva lleva. Como he dicho en otras preguntas, está todo demasiado ligado al mercado y al capital y al interés económico. Entonces esa vinculación, yo creo que la cultura tiene que estar perfectamente anclada a la libertad y a la libertad del creador. En el momento en el que el creador no tiene libertad o está anclado a una subvención, a un dinero público, que no quiero decir que no se le dé, ¿no? Porque se tiene que ayudar a la creación, pero de una manera libre, no puede estar totalmente atado, ¿no? A eso, porque si no, no podría crear de una manera libre, sino sería una manera de crear condicionada. Entonces, el futuro del sector cultural yo creo que va a ser el que nosotros y nosotras decidamos imponer, ¿no? Porque yo creo que debemos quejarnos más y debemos exigir no tantos deberes, sino más derechos, porque los tenemos y se nos olvida que los tenemos, ¿no? Y la cultura es algo muy clave, es muy importante en la civilización. Y sin ese sector cultural, sin esa cultura que nos ampare, quedamos desprotegidos. Quedamos desprotegidos de un modo que perdemos humanidad, en el sentido de que no podemos vincular esa parte que tiene el ser humano distinto a los animales, ¿no? Que podría ser el arte, la conexión con la belleza, con lo poético. Y eso es lo que ha hecho avanzar la humanidad. Entonces no puede estar apartado, digamos, el descubrimiento científico de el avance cultural. Tiene que ir perfectamente ligado porque es un avance en el pensamiento. El pensamiento tiene que seguir avanzando, no se puede detener aquí. Y para eso es necesaria valentía y coraje y atreverse, y por supuesto está completamente reñido con la censura y con el pensamiento único, que es con lo que nos encontramos. Desde que estás en el mundo literario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Cambiarías algo del pasado o lo dejarías tal cual? Desde que estoy en el mundo literario, desde luego lo mejor que me ha sucedido es el encuentro con otros seres humanos, ¿no? Cuando alguien te escribe o te para por la calle y te dice que tu libro le ha ayudado en un momento determinado, en un momento duro, que tu libro le ha acompañado en un hospital, en un momento de enfermedad, en un momento de inseguridad, en un momento de vacío, en un momento de no sentirse acompañado, en un momento de soledad, yo creo que es evidentemente lo mejor que me ha sucedido, junto a los talleres de formación literaria que doy, cuando algún alumno me dice, pues salgo de aquí con la sensación de domingo, ¿no? Y de estar en un espacio seguro, de libertad y donde expresarse, ¿no? Y de cambio. Recuerdo una vez un chico que me dijo,
es que creo que nunca había pensado. Me quedé con lo de, nunca habías pensado hasta que llegaste aquí. Madre mía, ¿no? Qué impresionante. Pues eso sería lo mejor que me ha sucedido, desde luego. No cambiaría del pasado. Bueno, aquí haría dos distinciones, ¿no? El pasado literario y el pasado de vida. El pasado literario no cambiaría absolutamente nada. El pasado de vida sí que me detendría a disfrutar más de las personas, porque cuando ya sufres la ausencia de personas queridas, te das cuenta que ya es un mundo sin esa persona, ¿no? Entonces habría intentado aprovechar más el tiempo con esas personas, querer más, amar más, fijar más la atención en el aquí y el ahora, el disfrutar. Esto que se dice disfrutar las pequeñas cosas, pero no son tan pequeñas, ¿no? La vida al final es muy corta y el aquí y la ahora es muy importante. Y eso sí que lo cambiaría, ¿no? Me tomaría el tiempo más de ahora soy feliz, pues voy a disfrutar de este ahora soy feliz en toda su A plenitud. ver, Ana, ¿qué opinas al respecto? A muchos de los escritores que aquí presentamos también se lo preguntamos. Encontramos opiniones de todo tipo. ¿Qué tipo de soporte aconsejas tú para leer, ebook o papel? En cuanto a los soportes de lectura, el ebook, el papel, yo es que soy muy clásica, lo siento muchísimo, pero yo necesito el papel. Yo me compré un libro electrónico y que va, es incapaz, yo no puedo, necesito el papel. Soy muy amante de las librerías de viejos, soy muy amante de las ediciones antiguas, de los libros antiguos. Me gusta el olor del libro de segunda mano, me gusta entrar en las librerías de viejo y sentir esa sensación que tienes ahí de protección, de no sé, de, de, de tanta historia y tantas historias, ¿no? A tu alrededor. Y me gusta el papel, me gusta el formato del papel. Sí que es verdad que luego yo tengo alguna publicación que solo se ha hecho en digital, por ejemplo el libro Herrumbre, que lo podéis conseguir de manera gratuita. Y La Edad de los Lagartos, la reedición también es en edición digital gratuita y en realidad paralela, mi primer libro de relatos largos. Y es importante porque evidentemente puedes llegar a más gente, ¿no? Y a otros países, etcétera. También con el papel, pero bueno, tema digital es más sencillo. Pero en mi caso, soy una persona, digamos, bastante anclada a lo antiguo. Yo necesito papel, amo el papel y amo los libros en papel. ¿Tienes entre tus libros alguna escena favorita de la que te sientas realmente orgullosa? En mi caso no tengo en mis escritos ninguna escena favorita, ¿no? De la que me sienta especialmente orgullosa. Es más, siento bastante una especie como, no vergüenza, pero sí cierto pudor hacia lo escrito, ¿no? Lo siento como algo muy lejano a mí, ¿no? Me resulta incluso curioso cuando alguien viene y me dice, pues en tu libro has hablado, he visto y reconoce incluso cosas que yo, vamos, no he visto ni por asomo. Pero me siento especialmente orgullosa de un libro de poesía que se llama Herencia, en el que yo cuento un poco mi historia, el legado familiar, ¿no? Que yo creo que es importante. El legado y el linaje. Me parece importante ser conscientes de dónde venimos, de lo que hemos vivido, de lo que han vivido nuestros antepasados y tener ese anclaje a la tierra, ¿no? Y, y al lugar donde venimos, pero también desde donde hemos crecido, ¿no? Somos quien somos gracias a lo que fueron otras personas antes de nosotros, ¿no? A nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares y bueno, para mí eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, el libro Herencia, recuerdo algún poema, por ejemplo, La bicicleta, que cuenta ahí una historia familiar, recuerdo un poema Maíz, que habla sobre mi padre, La muñeca también, sobre un episodio de mi madre de niñez, ¿no? Que pasaron, bueno, pues una infancia como tantas personas de esa generación dura, que son para mí, bueno, no sé si escenas favoritas, pero sí que son poemas importantes no solo en la escritura, sino que son partes de mi vida fundamentales. ¿En algún momento en tu niñez o juventud pensaste que serías escritora? En ningún momento de mi niñez ni mi juventud pensé que sería una escritora, vamos, en absoluto. Yo quise estudiar muchas cosas. Quise estudiar filología hispánica, quería estudiar psicología, estuve en educación social,
Ahora, curiosamente, algo que me llama muchísimo la atención es la criminología. Ya ves, qué cambios, ¿no? Y de pequeña, de muy chiquitina, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que quería ser juez y rara. Supongo que lo de rara lo he conseguido en cierto modo un tanto peculiar. Lo de juez no, pero yo tenía muy claro que yo quería impartir justicia, de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo creo que la palabra es, para mí, la palabra es compromiso. Fundamentalmente es compromiso con el mundo en el que vives, contigo, con lo que te rodea y también tiene que ver con esto que decía de pequeña, ¿no? De quiero ser juez. Bueno, no sé si la palabra hace justicia, pero sí puede contar lo que otros no pueden contar, ¿no? Yo creo que ahí está el compromiso de quien escribe. Hablar por aquellos y aquellas que no pueden hablar, ¿no? Y contar esa historia y contar esas partes de la historia, de las vidas de las personas que no pueden, por lo que sea, narrarlo, ¿no? El silencio es uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de la humanidad más importantes y que a partir de todo silencio y todo secreto yo creo que viene casi todo lo malo y casi todas las cuestiones perversas, ¿no? De la humanidad, del esto no lo digas, esto no lo hables, esto no lo cuentes. Bueno, creo que debemos contar y hablar en libertad y sintiendo que tienes la libertad. Premio de la Crítica de las Letras Asturianas 2011. ¿Qué supuso para ti este premio y más siendo reconocida en tu propia tierra? El premio de la crítica de las letras asturianas en 2011, bueno, supuso una alegría enorme porque ser reconocida en tu tierra, pues bueno, ¿qué más puedes pedir, no? Eh, Además fue muy especial porque el premio consistía en una escultura de Jaime Herrero, que era un escultor, artista, bueno, multidisciplinario, ¿no? O sea, múltiples disciplinas las que dominaba Jaime y era una persona muy, 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 muy querida por mí. Excepcional también escritor, excepcional en todas sus facetas y con una personalidad arrolladora, es una personalidad única, es una de esas personas que pasan por tu vida y que cambian tu vida, la de todas las personas que conocieron también a Jaime pueden decir lo mismo y seguro que estarán de acuerdo conmigo. Y fue un momento muy especial, muy bonito, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y además yo era muy jovencita, con lo cual pues hay más que agradecer, ¿no? Y además que te lo den tus compañeros y tus compañeras. Es algo pues fantástico. Los premios son una maravilla, ¿no? Yo siempre digo que los homenajes en vida, ¿no? No en muerte. Y bueno, pues siempre quise, sí que es verdad que siempre quise compartir ese premio con mi querido amigo y mi admirado poeta David González, compañero de tantas batallas escritas y vitales. Y para mí es un premio que fue para los dos. ¿Tienes algún nuevo proyecto literario en marcha? Sí que tengo proyectos literarios en marcha, unos cuantos. En este caso me puedo detener en dos. Em, He terminado justo esta semana un libro nuevo. No puedo desvelar mucho, pero sí que es algo completamente diferente. Y bueno, quería analizar el ciclo de abuso y de violencia en sociedad, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, que en Francia hay una ley contra el abuso de la debilidad. Yo lo cambiaría por vulnerabilidad. Y yo creo que estamos viviendo un momento especialmente, mm, especialmente sensible, ¿no? Porque ahora los verdugos, vamos a poner entre comillas, se premian y las víctimas son las que reciben el palo y son las que reciben la herida y además son las que reciben la culpa. Es algo inaudito, ¿no? A lo largo de la historia que ocurra esto. Entonces me apetecía mucho escribir sobre ese tema, me documenté mucho. Llevo trabajando todo el verano en ese libro y bueno, pues lo terminé esta semana, quedan revisiones, correcciones, etcétera. Pero bueno, quería escribir ese libro. Y hay otro libro que no tiene nada que ver con el que estoy trabajando y es un libro de poesía sobre el amor. El amor como
algo más allá de un amor X que se vive en X tiempo con X personas, sino como el amor que trasciende, un amor que va más allá de la vivencia que puedas tener con tu pareja o con una amistad, sino como una especie de amor universal y sobre todo el amor que a veces tenemos por alguien y que cuando fallece o cuando ya no está, pues te das cuenta que realmente fue un amor extraordinario, ¿no? Y quizá no lo viviste como deberías porque no somos conscientes de la caducidad, ¿no?, de nuestra vida hasta que llega. Estoy disfrutando mucho al escribirlo. Es un libro de luz, no de oscuridad. Y bueno, creo que entra en sintonía, ¿no?, escribir ese libro un poco más que habla de la oscuridad, la parte oscura humana, del alma humana, y esta parte que habla un poco de la parte más luminosa del alma humana, ¿no? Yo creo que se complementan. Para terminar la entrevista, la gente que quiera adquirir algunos de tus trabajos, ¿de qué modo lo pueden hacer? Las personas que deseen leer alguno de mis libros, bueno, mi página es www.navegaescritora.com. En las redes sociales, bueno, en mi página pueden ver en distintos apartados libros, formación, fotos, películas, documentales, algunos que he hecho también, entrevistas, y también tiene un apartado de libros donde directamente los dirigen a donde pueden encontrarlos, ¿no?, tanto en las versiones digitales gratuitas como las otras que pueden comprar en librerías, en distintas plataformas, etcétera. Y, por supuesto, un apartado de contacto a través del cual podéis poneros en contacto conmigo y plantearme, bueno, pues cualquier cuestión, cualquier duda, pregunta. Yo estaré encantada de contestar, que además es algo que me gusta mucho, ¿no?, hablar con la gente que lee mis libros y la que tiene también pues curiosidad por preguntarme cuestiones quizá de otro tipo, ¿no? Yo que he estado también en plataformas de salud, en asociaciones de salud mental, que es algo que me interesa bastante y de lo que hablo siempre. Y bueno, pues en ese sentido pues también estaré encantada de recibir cualquier tipo de duda, pregunta, cuestión relacionada con cualquier tema. Será siempre un absoluto placer. Nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Quisiera daros las gracias a Vanessa y a Lute por esta oportunidad maravillosa, ¿no?, porque es tan difícil en estos tiempos encontrar espacios como estas tardes literarias donde puedes hablar con calma, con tranquilidad de tu trabajo, de tu vida, de tus sueños, de tus proyectos. Y además es un espacio en el que se mima y se cuida a quien se entrevista, ¿no?, y se interesa realmente por su trayectoria, por su trabajo, por el amor a su profesión, ¿no? Así que quería daros las gracias, Vanessa y Lute, gracias de todo corazón por este espacio, por crear esta posibilidad de encontrarnos y por esta entrevista en la que me he sentido especialmente a gusto y como en casa. Así que gracias de todo corazón y un abrazo muy, muy, muy grande. Tesis del ahogado. Ahora el ahogado cree que todo fue un sueño. Recuerda el lago y los libros, el manuscrito finalmente concluido. Siente aún el agua adentrándose en su cuerpo, filtrándose por todas partes hasta inundarlos completamente. El peso del agua sobre él. Esa necesidad, la urgencia de tomar aire y sentir el agua en los pulmones. La sensación aguda de silencio opaco, de profundidad, de imposibilidad de escuchar más allá de su propio estertor bajo el agua, y los ojos que parpadean de un modo muy violento, como buscando la luz, algo que los proteja hasta quedar inmóviles frente a un punto muerto, tal vez un grupo de algas. La caída infinita del ahogado, hacia abajo, pero peleando por subir a la superficie hasta el último instante. Ese dolor agudo que indica el inminente final. La última burbuja rota que sale de su garganta y se pierde en la inmensidad del agua. El ahogado recuerda ahora sus últimas semanas, las horas de estudio inacabables con el sudor pegado a su frente, a su camisa. Recuerda la ansiedad, la incertidumbre, las palpitaciones que no cesan, el insomnio y los vómitos. Puede ver, sin embargo, todavía con absoluta precisión,
la sonrisa de Jane, la forma en que su cabeza se gira levemente hacia el lado derecho para entonces sonreír con disimulo y mirarle con cierto pudor a los ojos. Puede sentir el beso. Ahora se muerde los labios e intenta encontrar algo de ese último acercamiento, algún resto, lo que sea. El ahogado recuerda el momento en el que arrojó el manuscrito al lago, ese ímpetu desesperado, la fuerza extrema que surge en todo ser humano en los momentos límite. Puede ver con total claridad, como si de otro se tratase, cómo de forma automática e inconsciente se lanzó al agua para salvarlo. Era imprescindible hacerlo. Recuperar todos esos años de trabajo, de vida, perdidos ahora inútilmente. Recuerda cómo vio ya cerca, muy cerca, un pequeño remolino que girando sobre sí mismo engullía su trabajo. El agua se lo tragó todo. El ahogado asume, desde este lado, que en esa especie de agujero negro, húmedo, intangible, encontró la respuesta que tantos años de trabajo no le habían proporcionado, y se dirigió al centro mismo del monstruo para hallar respuestas. La tesis del ahogado permanece aún en el fondo del lago. Nadie reclamó el cuerpo. Otros continúan investigando aquello que solo el ahogado puede comprender desde este lado, bajo el agua. Quedarme tan solo, un instante más, enredada en las sábanas de la cama que huelen a nosotros dos, una noche cualquiera amándonos, porque te deseo, 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 deseo que fluye por mi cuerpo, en forma de silueta, que dibujan dos cuerpos amándose, amándose, como nosotros dos, absortos en el deseo, ese deseo que aún permanece intacto en el hueco de tu ausencia, porque anoche, como tantas otras, tu cuerpo y el mío cabalgaron juntos, hasta perderse en el abismo que se crea a nuestro alrededor, cuando en el centro mismo del magma que forma la esencia de nosotros dos amándonos, fundiéndonos en lo más profundo de lo que no se dice, que apenas se ve y que sin embargo se percibe lentamente en el jadeo agridulce que se nos escapa de la boca cuando a punto estamos de rendirnos tras la batalla, y ese último beso se alza entonces junto a las miradas febriles que aún aguantan en pie las embestidas del amor, y es entonces que al fin susurro con el alma misma que lo que a ti me ata en ese instante es el deseo animal, porque no hay más explicación empírica ante el hecho más evidente que puede producirse en una cama entre dos cuerpos que, entrelazados en un baile lento y rítmico, a veces convulso e indeterminado, pero del todo lúcido, pues allí y ahora ellos se conocen y conocerán mejor que nunca. Allí el deseo, el firme deseo de penetrar más allá del alma del otro, se convierte en la respuesta definitiva, aquello que conjuga en un breve silencio que se interrumpe por el suspiro último de tu boca y la mía, tu cuerpo y el mío, en una misma noche, una madrugada que estalla y se rompe bajo unas sábanas que quiebra en cierto modo todo amanecer posible, pues el día se transforma ya para siempre en el momento mismo en que cruzas la puerta, te abalanzas sobre mí y el felino que se esconde dentro me abandona porque niega toda defensa, y es entonces cuando he de admitir lo evidente, el deseo, que el deseo me conduce a ti, porque el deseo me transforma en la mujer que escribe estas palabras ahora que ya te has ido. Desearte me conduce entonces hacia mí misma, hacia el centro neurálgico del deseo mismo que empuja toda vida hacia adelante. Deseo de tenerte, desear sin más, deseo al fin y al cabo que me mantiene viva, deseando.
Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.